profesionales. Además, es el autor y coordinador del libro Salud Mental Forense. Recibamos con un aplauso al doctor Nicolás, por favor. Bueno, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que agradezco a los organizadores la oportunidad de estar en este congreso tan importante. Y si me pueden, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar el día de hoy, en 45 minutos prometo hacer mi mayor esfuerzo para en ese tiempo poder hablar de todos los temas que quiero hablar. Me parece que el punto crucial dentro de la influencia que llega a ser la moralidad en la psiquiatría no se ha debatido lo suficiente en la época moderna. Me parece que de repente lo consideramos como si fuese parte exclusiva de la manera en la que nos desarrollamos todo el tiempo y ni siquiera vemos los sesgos que llegamos a tener. Decía Nietzsche, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Todo esto lo estoy conduciendo a partir de un marco que vamos a mencionar en este momento acerca de salud mental forense y de algunos otros teóricos que vamos a retomar. Para mí, la salud mental forense ha sido un pilar dentro de la investigación que hemos realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría y estamos planteando una visión más inter y transdisciplinaria con muchas otras ciencias, con muchas otras disciplinas. Ciencias forenses, jurídicas, filosóficas, de salud mental, para poder entender y proponer realmente soluciones o incluso propuestas de investigación que puedan abordar los temas álgidos al día de hoy. No se trata de temas modernos o temas que están de moda, como muchas veces se dice, sino que estamos hablando de temas que requieren con urgencia poder tratarse. Cuando hablamos de psiquiatría, en el inconsciente colectivo, en la manera en la que de repente nos educamos, nos criamos, nos desarrollamos, es imposible no pensar en este tipo de cuadros. Digo, esta es una gran obra de Goya, acerca de un manicomio, ¿no? Pero en nuestra mente y los reforzadores que existen alrededor de la sociedad, como pudieran ser las series de televisión, los streamings, las películas, difícilmente nos dejan abandonar esta visión asilar de la psiquiatría. Cada vez que me presento como psiquiatra, hay gente que me dice, bueno, mucho gusto, con permiso. Y a partir de ahí veo el gran sesgo que sigue imperando en muchas áreas de nuestra sociedad. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablamos justo acerca... es que aquí falla un poco. Por ahí va. Ahí está. Acerca de las teorías que vamos a empezar a abordar. Disculpen que me empiece a enfocar con Nietzsche y que empiece a hablar de una visión muy radical de la moral, incluso una visión muy crítica de la moral, como lo es el nihilismo positivo. Me parece que la única forma de poder abordar este tipo de temas es a partir de una visión que nos desprende de la moral que llega a generar dificultades en la toma de decisiones. En muchos aspectos de la vida médica, de la praxis médica, tenemos disyuntivas entre si tenemos que hacer o no ciertas actitudes, ciertos actuares, ciertos procedimientos. El problema en la psiquiatría es que todas esas actitudes no se analizan a profundidad y damos por entendido que una persona con un trastorno mental no tiene la capacidad muchas veces, lo cual es equívoco. A partir de la metaética, podemos llegar también a entender cómo, si le pueden dar la que sigue, porque creo que no está jalando este control, por favor. Muchas gracias. A partir de la metaética, podemos pronunciarnos de cuáles son esos constructos que pueden llegar a influenciar la toma de decisiones, no a partir de una ética normativa, que bueno, muchos juristas argumentan que justo la ética normativa se perfecciona con el derecho. Yo creo que es una exageración. Y bueno, a partir de ahí cierto narcisismo de algunas disciplinas. Pero en realidad la metaética nos permite entender cuál es ese trasfondo cultural, cuál es ese trasfondo analítico y ese trasfondo emocional que llega a involucrar la toma de decisiones. Moore, en el libro de Principia Ética, si la regresan por favor, nos ayuda en la pregunta abierta a tratar de abordar los constructos sin que tengan una definición absoluta. La manera en la que Moore nos permite redefinir, reconstruir algunos
postulados, algunos constructos, algunos ficticios jurídicos, algunos ficticios éticos, nos permite poder desmembrar cada uno de estos elementos y poder reconstituirlo para poder analizarlo a profundidad. Es por eso que me parece que para poder abordar el problema de la moralidad en la psiquiatría, necesitamos partir de la pregunta abierta de Moore. ¿La que sigue? Gracias. La fenomenología ha sido una de las distintas ramas de la filosofía que ha involucrado un gran estudio dentro de muchas otras disciplinas. Yo podría decir que es el pilar fundamental para la psicopatología en la psiquiatría. Cuando Edmund Husserl empieza a generar esta nueva disciplina a partir de su pensamiento racionalmente matemático, nos permite entender las descripciones de la conducta de una persona, las expresiones, las vivencias y el entender la psique de esta persona. Lamentablemente, conforme ha ido avanzando, la que sigue, este método de la fenomenología no se ha ido rescatando dentro de la psiquiatría. Yo cuando empecé a estudiar medicina, siempre entendí que la disciplina más clínica que existía de las ramas médicas era la psiquiatría. No tenemos muchos auxiliares de diagnóstico, no tenemos estudios de laboratorio, de gabinete, que puedan confirmar el diagnóstico. Necesitamos hacer un razonamiento a partir del descarte de algunos otros aparatos y sistemas y poder entender la fenomenología del cuadro clínico que ocupa el paciente. ¿La que sigue? Es a partir justo de este tipo de conjunciones entre la fenomenología y la psiquiatría que se dan dos grandes teóricos. Karl Jaspers, bajo la obra de Psicopatología General, y Kurt Schneider, que Kurt Schneider, irónicamente, además de ser alumno de Jaspers, también era alumno de Kraepelin, un gran taxonomista. Por lo cual llegó a generar una visión muy paralela junto con la visión más categórica de la psiquiatría. La siguiente, por favor. Es a partir también de la teoría del conocimiento del propio Luis Villoro que debemos de aprender las diferencias entre la creencia, la sabiduría y el conocer. Cuando partimos de una creencia y a partir de esa creencia tomamos decisiones clínicas o tomamos decisiones jurídicas, estamos sesgando nuestra toma de decisiones y no estamos permitiéndonos ver cuáles son las implicaciones hacia un tercero. No estamos vislumbrando qué es lo que puede llegar a suceder con alguna figura que podamos construir. La siguiente, por favor. Dentro de la misma obra de Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, nos plantea un punto fundamental: tener una justicia libre de sesgos, libre de moralidad, una justicia con ética, con una visión no nada más individualista de lo bueno y lo malo, sino de una sociedad que nos permita una justicia para todos. La que sigue, por favor. La moralidad tiene distintas fuentes. A saber, en distintos textos se refieren tres. La primera es el objeto elegido, que sería el bien verdadero o presunto sobre el que recae directamente una acción. El fin o la intención que tiene ese acto moral o esa construcción moral, que sería aquello a lo cual tiende el hombre a realizar una acción determinada. Y las circunstancias en donde se circunscribe esa toma de decisiones o esa concepción moral, comprendidas en las consecuencias con los elementos secundarios de ese propio acto. La que sigue, por favor. Decía Michel Foucault, en todos los tiempos y probablemente en todas las culturas, la intimidad corporal ha sido integrada en un sistema de coacción, pero solo en la nuestra y desde fecha relativamente reciente, y esto lo dijo Michel Foucault a finales del siglo pasado, ha sido repartida de manera así de rigurosa entre la razón y la sin razón. Y bien pronto, por vía de consecuencia y de degradación entre la salud y la enfermedad, entre lo normal y lo anormal. La siguiente, por favor. En el libro del poder psiquiátrico, que rescata muchos de los discursos que él estableció prácticamente desde 1973 a 1974 en las cátedras que dictaba dentro de su aula y dentro de las conferencias que él hacía, retoma muchos textos del tratamiento moral de Philippe Pinel. Y dentro de este libro hay una frase que me parece muy adecuada para nuestra charla. Creo que lo que aparece en primer lugar es, en el fondo, una ceremonia. Y se refiere a un caso que denota Pinel en sus textos, que empezó a marcar un parteaguas a partir de la doctrina de los alienistas en Inglaterra y cómo desproveen a un rey de su corona a partir de padecer trastorno bipolar. Retomo lo que dijo en su momento Pinel y que cita propiamente Michel Foucault. Una ceremonia de destitución, una especie de destitución con una especie de coronación al revés, en la cual se indica con mucha claridad
que se trata de poner al rey bajo una dependencia total. Desde ese momento, la psiquiatría cobró un poder que jamás tuvo que haber tenido: tomar la decisión de quiénes nos gobiernan, quién es apto o quién no para poder tomar decisiones en un actuar político, en un actuar legislativo. Me parece que el gran error social que hemos cometido es darle ese poder moral a la psiquiatría y a todas las disciplinas de salud mental que llegan a involucrar incluso en mucho de su desarrollo, y se los dice un psiquiatra. Si regresan un poco a la previa, por favor. Una falencia dentro de la manera de estructurar diagnósticos, de poder inclusive abordar algunas construcciones. Y sí, un psiquiatra está empezando a criticar la psiquiatría el día de hoy. Y voy empezando. La que sigue, por favor. Pablo Malo, en este libro maravilloso que acaba de publicar, un psiquiatra europeo, nos advierte de los peligros de la moralidad. Y voy a rescatar solamente un poquito de esta gran obra que los invito a leerla. Hay un ingrediente de la moral, que es la obligatoriedad universal, que hace muy complicado ponernos de acuerdo en un problema moral. Y pone muchos ejemplos. Él cita el ejemplo de la minifalda. Si yo estoy en contra de la minifalda, no solamente no la voy a ocupar o voy a impedir que mis gentes cercanas, mi familia, mis cercanos, la ocupen, sino que voy a tratar de imposibilitar que el resto la ocupe. Y así es mucho de la praxis dentro de la psiquiatría. Llegamos a pensar que una persona, por el simple hecho de tener un trastorno mental, no puede tomar decisiones. O si toma una decisión que pareciera a luces de la sociedad o de la cultura en donde se desenvuelve equívoca, consideramos que es incapaz de poder gobernarse a sí mismo. Cuando la realidad es que el hombre llega a tomar decisiones todo el tiempo con independencia de un trastorno mental. ¿La sigue, por favor? Existe un error dentro del derecho basándonos en la gran influencia que tiene la moral, y es el iusmoralismo. Es el derecho con una visión moral. Muchos teóricos que he revisado dentro del derecho, y algunos de ellos los conozco, han establecido que la moral es la construcción ideal para poder partir de una regulación de conductas. Y de hecho, me parece que eso podría haberse considerado en la época griega. Al día de hoy, partir de una moral individual, clasista, que llega a discriminar el actuar del otro, el pensamiento del otro, no solamente divide a la sociedad, sino que imposibilita el acceso a los 30 derechos humanos universales. Existen, gracias a ese error del iusmoralismo, unas construcciones temporales erróneas. Tenemos figuras al día de hoy, en pleno siglo XXI, que siguen teniendo una visión paternalista y moralista de la capacidad del ser humano y que ha sido fomentada y también solapada por parte de muchos psiquiatras. Juzgamos por temor, el loco peligroso, el que no debe de estar cerca, el que tiene que estar lejos de la sociedad o incluso lejos de la ciudad en donde se ubica. Si ustedes ven un poquito de la historia, de la manera de construcción, la que sigue, de los hospitales psiquiátricos, llegamos a entender que muchos de ellos se llegaron a realizar a las afueras de las ciudades. Yo hace no mucho, antes de que empezara la pandemia, tuve la oportunidad de ir a dictar una conferencia en Ciudad Juárez y me quedé impresionado que el psiquiátrico está a kilómetros con desierto de la ciudad. Si se escapa un loco, se muere de sed o se pierde en el desierto. Y es esa concepción errónea que llegamos a tener en donde la persona que tiene un trastorno mental nos da miedo, juzgamos por temor. Llegamos a establecer que esa persona no es capaz de controlarse. Y se los digo el día de hoy. Una persona que tiene un trastorno mental tiene una cierta predictibilidad de conducta. Se tienen conductas estereotipadas, repetitivas en muchos de los casos. Sin embargo, cuando hablamos de una persona en ausencia de psicopatología, esos sí son impredecibles. La que sigue, por favor. Existen distorsiones cognitivas desde distintas disciplinas de la psicología y de la salud mental. Pero una que ha impregnado, gracias a la visión dicotómica de la moral, de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que yo considero con base en mi cultura, en mi desarrollo y mi concepción muy individualista, es una distorsión cognitiva de la dicotomía. Los demás están mal y yo estoy bien. Por consecuencia, mi actuar tiene que estar perfecto. Los demás son los que tienen que cambiar. La que sigue, por favor. Por lo tanto, existen problemas morales en la psiquiatría. Les pido que por favor aquellos delicados de estómago me aguanten la charla, porque voy a poner algunas cosas que pueden herir sensibilidades. La que sigue, por favor. La interpretación, decía Nietzsche, es
la interpretación misma es un síntoma de determinados estados fisiológicos. ¿Quién interpreta nuestras afecciones? Hay un dicho bíblico, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y si hablamos de estadísticas, 7 de cada 10 o hasta 9 de cada 10 personas padeceremos un trastorno mental a lo largo de nuestra vida. Gracias a las vicisitudes que tenemos económicas, sociales, pandemia, etc. Si ustedes vieran el gran cambio que ha formulado la pandemia a partir de nuestras rutinas, la manera en la que se nos imposibilitó en su momento despedirnos de nuestros seres queridos, han establecido duelos patológicos en muchas personas. Muchos otros dejaron de convivir, tienen miedo de acercarse al otro, abrazarlo, tener ese contacto físico que requiere nuestra especie. La que sigue, por favor. Este artículo de la revista Econamed, espero que por aquí no esté el autor, habla en 2005 de que el acto médico es un acto humano moral. Y me parece que lo hace desde un punto de vista muy poético. Está bonito. Pero considerar que lo que hace el médico es perfecto, es positivo, es bueno y que nunca se equivoca, es a partir del narcisismo que nos fomenta, no a partir de los errores que como seres humanos podemos cometer. La que sigue, por favor. Y es justo a partir de este tipo de postulados que afortunadamente el derecho ha llegado a corregir algunas visiones de la medicina. Este es uno de los puntos álgidos dentro de la medicina desde el año pasado. La Suprema Corte de Justicia invalidó el precepto de ley en la Ley General de Salud que prevenía la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería sin establecer salvaguardas para garantizar el derecho a la salud. Es decir, se tiene el derecho a decir, ok, no voy a hacer este parto, no voy a atender a esta persona, por mis principios éticos, no se equivoquen, principios morales, ideas moralinas, ideas de doble moral. No es principios éticos. La principia ética tendría que dictar que yo tengo que ejercer mi función de médico con independencia de mis convicciones. Yo tengo que atender al otro. Por consecuencia, la Suprema Corte puso un alto final y a partir de hoy todavía no tenemos objeción de conciencia para poder debatir si atendemos o no o hacemos o no. La que sigue, por favor. Antes. Ahí. Amnistía Internacional es una asociación, es una organización internacional que ha tenido especial enfoque dentro de la psiquiatría a nivel mundial. Y ha tenido muchos puntos en contra de la psiquiatría con respecto a derechos humanos. Dentro de ellos, los abusos de la psiquiatría por motivos políticos. Yo los invito a que vean El paciente interno y esta historia de cómo una persona fue hecha pasar por incapaz, por no toma de decisiones, a partir de un atentado contra un presidente, que se ocultó y se le tuvo por internado en un hospital psiquiátrico de nuestra zona conurbada, con todo el consentimiento del poder psiquiátrico, como decía Michel Foucault. Y cómo muchas personas, a partir de justo esa construcción, se les imposibilita una toma de decisiones. Ya veremos otras figuras más. Dentro de este llamado de atención de Amnistía Internacional, también están los efectos de torturas y desapariciones. Muchos de mis colegas no han entendido que un internamiento involuntario es una sustracción de la libertad de tránsito, que estamos privando de la libertad a una persona, que se tiene que tener salvaguardas en las primeras 24 o 48 horas, que tiene que tener comunicación con el exterior. Lamentablemente, al día de hoy, hay muchos psiquiátricos en el mundo que imposibilitan el contacto de las personas con el exterior a raíz del juicio clínico. Y me parece que más bien es un juicio moral el que está emitiendo, una manera de discriminar cómo el otro puede interactuar con el entorno. Los aspectos psiquiátricos de la pena de muerte es algo muy importante. A partir de esa concepción han salido teorías, postulados, como el neuroderecho en Estados Unidos, que ha empezado a establecer que a partir de ciertas pruebas, de cierta neuroimagen o de inclusive ciertas pruebas neuropsicológicas, se puede establecer o no la capacidad de entender de una persona al momento de cometer un acto delictivo. Y me parece que solamente están trasladando este trastabillo de poder evaluar correctamente a una persona con baremos de algunas pruebas o con la posibilidad de tener alguna alteración funcional o estructural del cerebro. Estamos en una frenología moderna y es a partir del derecho como el de Estados Unidos, que es de common law, en donde no hay todo escrito, sino que se va decidiendo con base en jurisprudencia, que se empiezan a establecer este tipo de construcciones. Afortunadamente en México no ha proliferado, pero sí han habido teóricos que lo han querido imponer. La que sigue, por favor.
Estas imágenes que ustedes ven en pantalla, la que está a la izquierda, la tomé de Twitter, de mi Twitter, y me salió, ¿no?, en estas noticias, cuando tengo ahí seleccionado noticias de salud mental. Y lo que me impresiona es la redacción que tiene. Ya huele a Halloween. Un joven disfrazado de Michael Myers aterrorizó a los pobladores de Monterrey, quienes llamaron a la policía. El joven tiene autismo y su madre declaró que no se dio cuenta que se había escapado de casa con el disfraz. Es decir, una persona con autismo tendría que estar recluida, tendría que estar encerrada, tendría que no poder tomar la decisión de ponerse un disfraz, tendría que imposibilitarse el deambular, tendría que considerarse que tiene que tener constantemente un cuidador. Esa es la visión paternalista de la capacidad que sigue imperando en la sociedad, pero también en nuestros médicos, en los psiquiatras que a veces los atienden, en los psicólogos que a veces los atienden. Afortunadamente no todos, pero muchos de ellos sí son bajo un juicio moral. Esta otra ya tiene muchos años y es, el título me encantó, ¿no? Cosa de locos. Fue a escribirse como agresor sexual, se masturbó y acabó preso. La noticia no tengo entendido por qué tiene que mostrar el rostro de la persona, pero además catalogarlo, ¿no?, como cosa de locos, y no entender la construcción de la fenomenología de los trastornos parafílicos. Es imposible que una persona con un trastorno parafílico tenga una sola parafilia. Tiene al menos 2 o 3. Por consecuencia, si esta persona era agresor sexual porque había frotadose contra alguien o había cometido algún delito a raíz del trastorno parafílico que padecía, y también tenía exhibicionismo, y lo colocan en un área donde hay mucha gente, pues obviamente iba a ejecutar lo que su excitación le dictaba. Pero ojo, ninguna persona con un trastorno parafílico tiene alteración en la capacidad, toma la decisión de hacerlo. No hay una alteración en la toma de decisiones transitorias. La que sigue, por favor. Dentro de nuestro contexto jurídico han habido muchas reformas que han establecido algunos puntos importantes. La que sigue, por favor. Y ahí no sé por qué se vio tan pequeño, pero bueno. Este es un artículo, bueno, una reforma que se hizo hace no mucho aquí en México, gracias a las cámaras de diputados y de senadores, y que prácticamente este año ya es vigente. Hablamos de la reconstrucción de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Pueden leer por ahí los artículos, digo, los traigo para que ustedes los vieran en esa presentación, pero se refiere a las terapias de conversión. Cómo al día de hoy, en pleno siglo XXI, tuvo que llegar el legislador con pluma en mano para imposibilitar que profesionales de la salud mental siguieran ejerciendo terapias de conversión. Con todo el estigma que impera sobre una población LGBTI, o incluso negándole el derecho a tránsito, a ejecutar sus derechos humanos de la población en condición trans, o de los asexuales, o del género fluido. Ese tipo de concepciones anacrónicas, dicotómicas de la moral, es la que tuvo que llegar hasta acá para ponerle un alto a la praxis. La que sigue, por favor. Y no solamente se quedó en ello, se constituyó en delito, se constituyó en un punto en donde la persona tiene que entender que si sigue ejecutando ese tipo de terapias de conversión, puede perder la praxis. Aquí hay que quitarnos un poco la fantasía, ¿eh? No se nos puede quitar la cédula. La cédula profesional es un registro ante la Secretaría de Educación Pública y de Profesiones y no se le puede quitar la cédula a nadie. Pero si es un funcionario público, se le puede inhabilitar. Y si cometió un delito, se puede que tenga una sanción privativa de libertad o lo que corresponda al delito. La siguiente, por favor. Pero vean cómo hasta apenas en pleno siglo XXI se tuvo que llegar hasta ese punto para que se dejaran de ejecutar ese tipo de circunstancias. En psiquiatría existen 2 visiones de clasificación. Casi todos conocen el Manual Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM, ¿no?, actualmente en su versión de texto revisado, publicado en mayo de este año. Pocos conocen los trabajos que ya han sido aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud, que es de la CIE 11, de los cuales a partir del 1 de enero de este año ya está formulada la clasificación, compete a todas las enfermedades del ser humano, incluyendo los trastornos mentales, y se pueden ejecutar para estadística y para diagnóstico. El problema de estas 2 visiones no solamente es de la manera en la que se concibe, sino a partir de cómo se ejecuta. Si ustedes retoman un poco el primer DSM, obviamente no se llamaba DSM-1, no sabían que iba a haber más. A partir del primer DSM, tenían una construcción que se llamaban trastornos sociopáticos. Y ellos construían una visión muy anglosajona, muy conservadora,
a partir de la cual estaban tipificando como una conducta patológica la homosexualidad, la condición trans, la manera en la que las personas se relacionan entre sí e incluso las dependencias a sustancias. Las dependencias a sustancias ha sido un tema álgido para la psiquiatría. Al día de hoy siguen existiendo muchos que no quieren atender personas con dependencia, que siguen pensando moralmente que esas personas se colocaron en esa situación y que son responsables sociales y que tendrían que sufrir y tendrían que estar internados en contra de su voluntad 6 meses en los cuales se les puede llegar a violar o agredir. Y esa es la praxis que impera al día de hoy. 3 millones de mexicanos al día de hoy duermen en anexos fuera de la ley, en donde son violentados, en donde no se les da tratamiento adecuado y no se entiende que los trastornos de uso de sustancias y conductas adictivas son trastornos mentales. El gran problema es que bajo la visión del DSM se sigue fomentando esta cultura. Se sigue viendo como patológica la condición trans, a diferencia de la CIE-11. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? La que sigue. Tenemos que entender que tenemos que decantarnos por una visión mucho más humanista. La CIE-11, a partir de los trabajos de 2011 y de 2013, se ha formulado ya con una visión no categórica, sino de guías clínicas, en donde hay una fenomenología detrás, investigaciones que hemos participado en México. Yo tuve la oportunidad de dirigir el campo en México en psiquiatría de los trastornos mentales principales en el instituto, gracias a la doctora Medina Mora y al doctor Reed. Y eso nos ha permitido que 13 países demostramos que los cambios formulados para la CIE-11 rescataban mucho más la clínica. Si recuerdan, la fenomenología fue lo que dio origen a la psicopatología. No tenemos por qué tratarnos solamente con categorías clínicas específicas de tiempo, de número de diagnósticos, cual si fuera receta. Si ustedes revisan desde el DSM-1 hasta el DSM-5-TR, las clasificaciones diagnósticas han incrementado en número. Cada vez hay más trastornos. Yo he hipotetizado que al DSM-10 va a ser patológico ver el DSM-5. Porque a partir de ello, todo se llega a patologizar. La vida cotidiana se llega a patologizar. Antes, el DSM tenía un warning, una advertencia para los forenses. Era un párrafo. Hoy tiene 3 o 4 páginas y prácticamente se traduce en úsese bajo su propio riesgo. La manera en la que se ejecutan muchas categorías diagnósticas favorecen a la confusión también en el ámbito forense. La siguiente, por favor. Otro gran tema que tenemos en conflicto dentro de la psiquiatría a partir de una visión moral es la capacidad. Lamentablemente, confundimos la capacidad cognitiva con alguna alteración transitoria dentro de la capacidad jurídica. Y aquí, afortunadamente, el maestro Carpizo, a partir de justo su diccionario jurídico que estableció en 1982, nos dice que para el contexto jurídico mexicano, la capacidad es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o puede entenderse como la facultad o posibilidad de que esta persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Y la divide en 2, de goce y de ejercicio. La capacidad de goce se confiere cuando el ser humano es reconocido ante la ley, perfeccionado con un derecho humano, identidad, acta de nacimiento, nacionalidad. A partir de ello existimos para el derecho. Y a partir de ello tenemos el goce de los 30 derechos humanos universales. Si tenemos una alteración en la toma de decisiones transitoria por alguna cuestión psiquiátrica, no se nos imposibilita la capacidad de goce. Lamentablemente, en la praxis de la psiquiatría forense, se siguen fomentando figuras que son muerte civil, en lugar de entender que se tienen que hacer ajustes razonables. La que sigue, por favor. El gran problema dentro de esta toma de decisiones es decantarse a ultranza de un reduccionismo en donde no existe libre albedrío y la realidad está determinada causalmente. Y al día de hoy existen grandes teóricos, grandes postulados neurocientíficos que tratan de decir no somos más que neurotransmisores. He escuchado a juristas argumentar que en un futuro el derecho penal va a desaparecer y solamente serán neurotransmisores los que regularán la conducta humana. Afortunadamente eso no va a pasar. No hemos avanzado tanto para entender la psique humana. Seguimos con conflictos, con teorías. En el conocimiento, en las ciencias, tenemos que entender que las leyes científicas tienen que pasar por un rigor muy fuerte, muy específico para transformarse en eso, en leyes. Tenemos ley de la gravedad, ley de la termodinámica, entre muchas otras. Pero ningún conocimiento al día de hoy en materia de conocimiento de la mente o de la cognición o de neurociencias es ley. Todas son hipótesis.
seguimos probando muchas cosas, seguimos entendiendo cada vez más. Estamos entendiendo cómo la cultura, el ambiente, las exposiciones a químicos, el maltrato, la crianza positiva, la crianza negativa, los modelos introyectarios, el temperamento, el carácter, formulan de sí la psique humana. No hemos establecido la teoría completa, la ley de la mente. La que sigue, por favor. En México existe una figura, como existe en muchos otros países, que se llama interdicción. La que sigue, por favor. Lamentablemente, en Ciudad de México se tienen 2 artículos en el Código Civil que caen en controversia propiamente dentro del mismo formulado teórico. La RAE define interdicción como privación de los derechos civiles definida por la ley. Es esta figura de muerte civil que involucra que una persona no tiene la capacidad de querer, comprender, actuar y tomar decisiones en su vida jurídica. En el artículo 2 de nuestro Código de la Ciudad de México dice que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer a ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol, etc., discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación al que tenga derecho. La que sigue. Pero más adelante, el Código Civil de la Ciudad de México dice que se adquiere por nacimiento y se pierde con la muerte, pero en el artículo 23 dice que la minoría de edad, y hay que entender que para nuestro derecho, la minoría de edad es debajo de los 12 años, jurídicamente hablando, un menor de edad es 11 años, 364 días, con 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y de 12 años a antes de los 18 es adolescente. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes define en nuestro contexto jurídico que es un adolescente, de 12 hasta antes de 18. Y la mayoría de edad y la ciudadanía se adquiere a partir de los 18. Un menor de edad es de los 0 hasta antes de los 12. Y dice nuestro código, la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad del ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona. Pero en la ejecución esto no funciona. La que sigue, por favor. Lamentablemente, tienen incapacidad natural y legal en el mismo código los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que les supla. Yo no conozco personas interdictas pobres. Las personas que son interdictadas, siempre existe alguien desinteresado que quiere ayudar a gobernarle y que no le vean la cara y manejar sus bienes, su dinero, sus cuentas, sus propiedades. Si fuera para todos, el 1% de la población mundial que padece esquizofrenia, bajo esta consideración, sería interdictable. Pero la mayoría de las personas con esquizofrenia no tienen bienes materiales. No todos son interdictados. Esta visión moral de la muerte civil ha sido fomentada por la psiquiatría a lo largo de las eras. La que sigue, por favor. Y es que es esa visión que nos ha impregnado desde la Edad Media, en donde una persona al tomar decisiones equívocas la juzgamos como que no puede tomar más decisiones. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia volvió a poner orden en este contexto y ha empezado con distintas sentencias desde 2019 a declarar inconstitucional el estado de interdicción en Ciudad de México. Llevamos 2 casos en contra de la figura de interdicción en México. Nos faltan algunos más para jurisprudencia a partir de la 11ª época que actualmente impera en la Suprema Corte. Ya no se necesitan los 5 de antes, pero sí se necesitan mayoría para poderlo hacer a todo el territorio nacional. No hemos caído en mayoría en alguna de ellas. La que sigue, por favor. El gran problema en la psiquiatría también es el internamiento involuntario. No hemos entendido que existen en psiquiatría urgencias médico-psiquiátricas. Yo no conozco una persona que si aquí afuera es atropellada y llega una ambulancia y lo recoge y lo lleva a la Cruz Roja, bueno, antes del 31 de octubre porque van a cerrar. Es en serio. La Cruz Roja va a cerrar para remodelar, ojo. Si lo llevan en contra de su voluntad, que no quiere ir al hospital y lo van a atender para salvarle la vida o la función porque tuvo alguna lesión, alguna fractura, demande a la institución que lo está atendiendo o a la ambulancia que le ha llevado. Pero sí existen figuras en contra de cuando una persona intenta atentar contra su vida, no quiere ser llevada y demanda al psiquiatra, demanda al hospital. El gran problema es esta concepción también errónea de que no existen urgencias psiquiátricas. ¡Claro que existen! Existen
circunstancias que ponen en riesgo la vida de esas personas, bajo situaciones álgidas, requieren una intervención rápida, eficiente. Muchas veces, bajo modelos en otros países, se llega a establecer un internamiento corto de 3 días para poder estabilizar al paciente y se retira a casa. Ya no tenemos el modelo asilar en la cabeza muchos psiquiatras, aunque muchos todavía lo siguen utilizando. ¿A qué sigue, por favor? ¿Qué es lo que ha pasado? Prácticamente mayo de este año, ya por decreto, después de un gran trabajo que se hizo en ambas cámaras, se hicieron reformas a la Ley General de Salud para establecer cambios en distintos artículos. La siguiente, por favor. En estos se involucra el artículo 75 y dice: el internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones como último recurso terapéutico se ajustará a los principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, de dignidad a la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. El internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria cuando aporte mayores beneficios terapéuticos a la persona y sigue así. El problema es que hemos utilizado el internamiento involuntario como forma de resolver cuestiones familiares, de dejar de lado la responsabilidad social y la inserción de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual. Y se los dice una persona que padece TDA desde que nació. La que sigue, por favor. En el artículo 51 nos habla del consentimiento informado. Es una muy buena reforma, me parece que va en avanzada, sin embargo, faltan muchas articulaciones. No queda claro en qué momento vamos a poder hacer directrices anticipadas, qué va a pasar si ponen en vida el riesgo de la vida de un tercero, solamente habla de la vida del propio sujeto, y también habla acerca de cómo comunicar a la persona y de modificar en su momento un internamiento por urgencia. Y esto es para toda la medicina en territorio nacional, incluyendo psiquiatría y adicciones. Por consecuencia, se tienen que atender personas con trastornos mentales y trastornos debido al uso de sustancia y comportamiento en hospitales generales. Hay que quitarnos el estigma de que tienen que estar en psiquiátricos. El modelo asilar estigmatiza, genera mayor discapacidad. Los internamientos prolongados no resuelven la casuística de nuestros pacientes. ¿Por qué? La que sigue, por favor. Cuando yo escucho colegas que me dicen, no, es que hay que defender el internamiento involuntario. Bueno, este artículo me encantó cuando lo publicaron Grupo del Instituto Nacional de Psiquiatría. La que sigue, por favor. Para ponernos en la cara cuál es el diagnóstico número 1 de internamiento psiquiátrico en México. Discapacidad intelectual. Y un diagnóstico que no necesita internarse, y muchas personas que están internadas a lo largo de su vida por este diagnóstico, porque las familias no se quieren hacer cargo de ellos. Al momento de egresarlos, desaparecen, los aíslan, los vuelven a abandonar afuera del hospital. Así es nuestro contexto mexicano. La que sigue, por favor. El otro problema es la conducta antisocial. La que sigue. Consideramos que la conducta antisocial es prácticamente sine qua non a delito. Y no es así. La conducta delictiva sí puede ser dentro de la conducta antisocial, pero no todas las conductas antisociales son delito. En Ciudad de México es uno de los pocos estados donde está legislado y autorizado el aborto por toma de decisión, lo cual me parece fantástico. Que una mujer pueda decidir abortar si así lo quiere, no imposibilitarle ese derecho. Pero en otros estados de la República Mexicana, si una mujer aborta, puede ser acusada de un homicidio con la gravedad de relación de parentesco por ser filicida y ser dictaminada a sentencia de 40 años de prisión por el simple hecho de abortar por no querer un hijo en ese momento. Por consecuencia, la visión moral del aborto ha imposibilitado el libre acceso al aborto para las mujeres de nuestro país en muchos estados y ha estigmatizado esa conducta. Lamentablemente, esa visión moralista también ha sido secundada por muchos médicos. La que sigue, por favor. El problema en psiquiatría es la inimputabilidad. Esta definición en nuestro derecho penal data prácticamente de los 30 del siglo pasado, con una visión del siglo antepasado, en donde a la letra dice, al momento de realizar el hecho típico, la gente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Así de horrible como dice. Sin entender fenomenológicamente la asociación posible entre un trastorno mental y la alteración en la capacidad cognitiva transitoria. La siguiente, por favor. En esta revisión que hicimos una alumna y yo acerca de la inimputabilidad a nivel internacional, nos topamos que justo en 2.258 artículos,
17 cumplieron con este postulado dentro de las revisiones sistemáticas. De Canadá, Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica, Australia, Portugal y Bélgica, no se encontró investigación a nivel nacional. Y antes de que me reclamen, soy el único psiquiatra forense que hace investigación en el país. Ahí voy. Se obtuvo un total de una N de 7.086 sujetos, siendo 80% de hombres con edad promedio de 38 años. Los trastornos psicóticos fueron los primeros, como esquizofrenia, pero vean cuáles otros. Trastorno de personalidad antisocial, que en ningún momento existe una asociación de una alteración en la toma de decisiones. Además, en la comorbilidad, trastornos por uso de sustancias. Pero nuestro contexto jurídico tiene acciones libres en su causa, en donde si una persona comete un delito bajo la intoxicación voluntaria, entonces es un agravante y no un atenuante. Sin considerar que hay personas adictas que cometen delitos porque la propia sociedad los está orillando a solicitar recursos a través de las acciones delictivas como el robo. La que sigue, por favor. En Inglaterra ya nos ganaron. ¿La que sigue? El doctor Berrios, quien me compartió esta diapositiva y por eso respeto su autoría, ha enseñado al mundo que se puede trabajar en conjunto de los jueces, de los legisladores, de los abogados, de los psicólogos y poder establecer lo que llamaron en su momento el acta de capacidad mental en Inglaterra. Y las principales causas fueron que la capacidad de una persona debe presumirse intacta hasta que establezca claramente que la ha perdido. No se tratará a una persona como incapaz hasta que todas las medidas de ayuda se hayan agotado. No se tratará como una persona incapaz solo porque ha tomado una decisión insensata. Y no saben cómo está plagada la red de estigma cuando una persona, sobre todo un funcionario o un político, toma una decisión inexacta. Y entonces ya le dicen, es que el esquizofrénico fulano aquel, es que el bipolar ya cambió de decisión. Utilizamos los diagnósticos como términos peyorativos, sin entender que esa es una manera de seguir fomentando estigma. Acciones que tomen el nombre de una persona incapaz se deben tomar solo por interés y así sigue. La que sigue, por favor. Decía Nietzsche, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. La siguiente. Es a partir de lo que hemos estado haciendo, con base en salud mental forense en el instituto, que hemos empezado a formular algunas respuestas. Debemos de construir la capacidad cognitiva, ver que no es dicotómica, que es mucho más dimensional. Pasar de un modelo de blanco y negro a un modelo que tiene muchos más colores. La siguiente, por favor. Tener un punto en el que el padecer un trastorno mental, que esté circunscrito a una categoría diagnóstica fehaciente, actualizada, porque hay peritos, hay psiquiatras, hay psicólogos que siguen diagnosticando con CIE-8, con DSM-2, con DSM-3, o ni siquiera con una clasificación autorizada. Están utilizando neurosis, perversiones, ¿no? Y vean que yo voy al psicoanalista, pero esos términos clínicamente ya están en desuso. Y cuando hablamos de este modelo dimensional, tendríamos que establecer alteraciones leves, moderadas y graves, con independencia de tener un trastorno mental. Hay que tener un límite para poder establecer claramente que este modelo, como bien diría el ministro en retiro Cosío, es un modelo como si se tratara de un velocímetro, en donde de repente cambia y hay alguna alteración. No por el hecho de tener un diagnóstico se pierde la capacidad. La que sigue, por favor. La siguiente. Hemos empezado a establecer, y de eso va un tanto mi tesis en el derecho penal, criterios de inimputabilidad. Me han encomendado la ardua labor de redefinir la inimputabilidad en México. Ahí voy. Hemos empezado a establecer algunos criterios. La que sigue, por favor. El criterio clínico debe de imperar por ley la CIE-11, a través de las estadísticas y de la normativa que nos obliga epidemiológicamente a reportar. Tenemos que utilizar homogéneamente la CIE-11. La siguiente. Tenemos que establecer un criterio temporal, que el trastorno mental sea previo y simultáneo al momento de la ejecución del acto delictivo. La siguiente. Tenemos que establecer un criterio cognitivo, con una alteración de la capacidad cognitiva transitoria, la afectación del juicio, con esta dimensionalidad que he establecido previamente. El criterio fenomenológico, en donde corresponda al delito. Yo les he dicho anteriormente, yo padezco TDA, pero pónganme esquizofrenia. Y si con la esquizofrenia que yo padeciera, escucho la voz de Dios que me dice, ve y mata al presidente para poder salir de la crisis que tiene económicamente México, y yo voy y cometo magnicidio, soy inimputable, obedecí a Dios. Pero si yo en lugar de ir a matar al presidente, voy y asalto una tienda de conveniencia, tomé la decisión de asaltar esa tienda. Tengo un trastorno mental y fenomenológicamente no corresponde al actuar del delito.
A ver, que sigue, por favor. El criterio penal. Tenemos que entender que una persona con un trastorno mental tiene responsabilidad, tiene que tener una visión restaurativa. No se tiene que tratar de evadir la acción de la justicia. Hay que establecer el constructo en nuestro derecho de la capacidad de culpabilidad. Por consecuencia, establecer que por el hecho de padecer un trastorno mental no es sine qua non de inimputabilidad. La siguiente. Y finalmente, el criterio biológico. Los marcadores somáticos deficientes es una teoría que poco ha avanzado en este aspecto. Me parece que todavía falta mucho y probablemente sea en cientos de años que podamos llegar hacia allá. Pero estamos empezando a sentar algunas bases. La que sigue, por favor. Y finalmente, el criterio metaético. La inimputabilidad es una pregunta abierta. Necesitamos establecer que no está definida como tal, ni es completamente aplicable a todos. Es un saco a la medida. La siguiente. Decía Isaac Asimov, nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien. La siguiente. Muchas gracias. Al leer alguna pregunta, primero de la plataforma, le mandan saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Araceli Ríos Rodas y María del Carmen García escribe: buen día, doctor. ¿Cree que nadie se debería regir por la moral y los médicos psiquiatras deberían ser amorales? Me encanta la pregunta provocadora. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me pongo entonces? Bueno. ¿Ahí me escuchan? Ok. Bueno, no creo que debamos de ser amorales. A lo mejor no todos, por lo menos. Me parece que la moralidad tiene que entenderse como parte individual. El psiquiatra, el médico en general, tiene que entender sus sesgos, tiene que entender y tiene que desproveerse de los mismos para la atención de las personas. No tiene que impregnarse esa moralidad o esa construcción individual con base en sesgos, con base en estigma, imperar la práctica clínica. Me parece que los psiquiatras deberíamos de ser, por ahí decía un colega en internet, deberíamos de tener ética, deberíamos de tener cultura, deberíamos de ser abiertos y no juzgar, no hacer juicios morales en nuestra consulta. A partir de ello, me parece que podríamos ejecutar una psiquiatría como la que debería de ser, libre de este tipo de estigmas moralinos que solamente imposibilitan el correcto desarrollo del ser humano. Muchas gracias, doctor. Aquí en el público, ¿alguien tiene alguna pregunta? De ese lado, por favor. ¿Se escucha? Ah, sí. Buenos días, doctor. Soy Antonio Montes y vengo de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, de la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que este nuevo modelo que plantea que las instituciones psiquiátricas pasen a la medicina, digamos, general ayude a romper ese estigma tanto de los mismos pacientes como del personal médico que luego se sabe y se ve que tienen cierto estigma hacia estos pacientes, ¿no? Por los diferentes trastornos que pueden padecer? ¿Cree que esto ayude a mejorar lo que es la calidad en el servicio y la atención a estos mismos pacientes? Me parece que hay mucho trabajo por hacer. La mayor resistencia no es de los compañeros de otras especialidades, sino del propio gremio de psiquiatría. Lamentablemente, el considerar que una persona con un trastorno mental puede estar en un hospital general no ha permeado en todas las esferas de la psiquiatría, pero es posible y es necesario entender que con el trabajo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, en un hospital general cercano al domicilio, se puede proveer de la atención en salud mental. Tenemos que quitarnos de la cabeza el modelo asilar. Al día de hoy está rebasado. Tenemos pocos psiquiátricos en el país y todos están saturados. La consulta externa de casi todos también está rebasada y las agendas van a 3 o 6 meses. El entender que se requiere de un primer nivel de atención en salud mental que jamás ha tenido este país, apenas se está empezando a formular. Pero hay que trabajar mucho en el estigma. Lamentablemente en los servicios de urgencias de hospitales generales se sigue administrando las alemanas. Agua inyectable con alcohol para que la persona que tuvo un ataque de pánico, tuvo un intento suicida y que llegó a las 3 de la mañana no regrese. Eso sigue siendo una agresión que está cometiendo el personal de salud. Tenemos que combatir ese tipo de circunstancias, pero me parece que es una buena solución, falta todavía camino para allá. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos en la plataforma es de Mendoza Castro Anayatzin Sagrario. Doctor Nicolás, su ponencia es sencillamente excelente. ¿Cómo quitar los estereotipos no solo en la sociedad,
sino hasta en la atención médica, en donde tener autismo o ansiedad crónica como diagnóstico hace que todos los síntomas que se tengan sean pensados como propios de su condición. ¿Podrían apoyarme con el micrófono, por favor? Trastorno mental es parte del estigma. Se llega a generar una especie de asociación con la conducta de un ser humano a partir de un diagnóstico y también el propio ser humano llega a etiquetarse. Hay que combatir este modelo de etiquetas, hay que quitarnos esta visión de que las personas pueden llegar a tener conductas explicables solamente porque padecen un trastorno mental y entonces es mejor tómate tu pastillita o ve a tu psiquiatra, ya te hace falta un ajuste, ¿no? Cada vez que hacemos ese tipo de acepciones, ese tipo de consideraciones, seguimos estigmatizando la toma de decisiones de una persona con un trastorno mental. Y recuerden las estadísticas que les mencioné. Probablemente 8 o 9 de cada 10 en este lugar y a nivel mundial padeceremos un trastorno mental. Estaremos del otro lado. Muchas gracias, doctor. Por parte del público tenemos otra pregunta. Hola, doctor, muy buenos días. Muchísimas felicidades por su ponencia, excelente. Quisiera conocer su opinión en dos casos que he llegado a conocer. Caso número 1, acude familiar responsable a la institución psiquiátrica a solicitar una constancia de que el paciente sí se ha atendido, que está llevando a cabo su tratamiento porque los vecinos se los está pidiendo. Caso número 2, acude el padre adulto mayor a querer pedir que acudan a su domicilio para ir por su hija con padecimiento de esquizofrenia de 48 años, en donde quien la atendía era la madre, era quien la llevaba. Hasta el mes de abril de este año hay una constancia en donde dice que no debe de dejar su tratamiento por esquizofrenia y el papá únicamente se limitaba a llevar a la mamá, a la hija, las dejaba fuera de la institución psiquiátrica y se iba. Eso es en abril, que está la constancia. En junio fallece la mamá y ahorita el mes de octubre acude el padre a querer que alguien de una institución psiquiátrica vaya con su hija, que obviamente abandonó el tratamiento, puesto que la madre falleció en el mes de junio, y entonces él está buscando por los medios a que casi alguien vaya por su hija, pues porque abandonó el tratamiento y está con esto de trastorno de esquizofrenia. Quisiera saber su opinión. La Valier, creo que ahí está. El primer caso, me parece que seguramente, no tuve la oportunidad de verla ni venir por agenda, a la magistrada Moredú, a la doctora Moredú, la conferencia de ayer, seguramente mencionó acerca de la sensibilidad de datos en el expediente clínico. Los diagnósticos psiquiátricos, como algunos otros diagnósticos, como VIH y algunas otras enfermedades de transmisión sexual, son diagnósticos que se tienen que reservar, son diagnósticos que tienen que testarse. La comunidad no tiene derecho a saber el diagnóstico de una persona. Si se ha abierto a la comunidad, hay que sensibilizarla y psicoeducarlas. No se tiene que tener una constancia de tratamiento. Ahí estamos hablando de reforzar el estigma con ese tipo de documentos. Y en el caso del padre que quiere endilgar a cualquier otra persona, a su hija con esquizofrenia, yo siempre pongo un ejemplo muy burdo. Cuando tratamos a una persona con un trastorno mental como esquizofrenia, pensamos que tienen que tener un tratamiento obligatorio porque si no son peligrosos. Yo nunca he visto un médico internista que ande con jeringas de insulina persiguiendo diabéticos en las esquinas donde están comiendo tortas de tamal y atole para poderlos internar en contra de su voluntad y medicarlos en contra de su voluntad. El entender que la esquizofrenia es un padecimiento que no nubla la capacidad de entender todo el tiempo, nos ha permitido a la ciencia entender que hay momentos muy amplios en donde la persona tiene la capacidad de tomar decisiones y no tenemos por qué obligarlos a un tratamiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos aún tiempo para una pregunta de la plataforma. Pregunta Francisco Escobar Valdés. ¿Es correcto que algunos jueces soliciten la intervención del perito en psicología y hasta un médico general para determinar la inimputabilidad de una persona? Lamentablemente en México solamente
al día de hoy todavía hay un curso de psiquiatría forense en el Fray Bernardino, de los cuales hemos salido, yo creo que no más de 50 psiquiatras forenses. No nos damos abasto, ¿no?, a nivel nacional, ni nos lo daremos. Somos alrededor de 5,000 psiquiatras en todo el país, tampoco alcanzamos a cubrir a la población. Son alrededor de 6,000 o 18,000 psicólogos a nivel nacional. Y me parece que ahí la acción de la justicia tiene que tomar mano de lo que tenga. El problema, y ahí yo me he echado un poco en contra a mi gremio, es que yo he establecido o he postulado que un psicólogo clínico con entrenamiento forense es equivalente a un psiquiatra forense. Me parece que tenemos que también quitarnos el estigma de que un psicólogo no puede diagnosticar si tiene el entrenamiento, si sabe conducirse frente a su CIA, y a partir de ello poder tener una equivalencia en cuanto inclusive una controversia. Me parece que sí es adecuado. El problema es que a veces no se tiene el personal y se necesita el entrenamiento. Muchísimas gracias. Con eso terminamos la segunda plenaria del día de hoy. Moralidad, su influencia en la regulación y la praxis de la psiquiatría. Nuevamente un aplauso, por favor.